La sección 2.1 se llama postulado paralelo y ángulos especiales, ¿sí? Si llegaron hasta acá es porque ya saben construir rectas perpendiculares para los dos casos posibles. Uno es que tengamos una recta y un punto que sí pertenece a ella, entonces trazamos la perpendicular a la recta que pase por ese punto. O el segundo caso, que es dada una recta L y un punto P que no pertenece a ella en un mismo plano, si trazamos una recta perpendicular a L que pase por P, ¿sí? Ese es el otro caso posible, ya lo saben construir. Es muy importante resaltar acerca de las rectas perpendiculares es que si nosotros tenemos segmentos o rayos que están contenidos en rectas que se intersecan perpendicularmente, podemos tranquilamente decir que el rayo EC, por ejemplo, es perpendicular al rayo EB. Podemos decir que el rayo EC es perpendicular al rayo EA, que el rayo ED y así, ¿sí? Con todos los rayos que formen parte de rectas perpendiculares. Como también los segmentos. En este caso, podemos decir que el segmento AB es perpendicular al segmento CD. El teorema 2.11 que está en el libro es un teorema que establece la unicidad de estas rectas perpendiculares, ¿sí? Entonces, además de como está enunciado en el libro, también lo podemos enunciar de la siguiente manera. Dice, dado una recta y un punto que no pertenece a ella, sería esta figura de análisis. Supongamos la recta L y un punto P que no pertenece a ella. Existe una recta y solo una, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que es única, que no hay otra, perpendicular a L, que pase por el punto P, ¿sí? Bueno, la forma de construir esto, si ustedes vieron el protocolo o los pasos a seguir que establece el libro, es muy sencillo, ¿sí? Desde el punto P se construye una circunferencia que corte la recta L en dos puntos. Supongamos que corten los puntos A y B, ¿sí? De este modo, fíjense, como los puntos A y B pertenecen a la circunferencia con centro en el punto P, entonces la distancia de P a A es la misma que la distancia de P a B. La mediatriz tiene la propiedad de que todos sus puntos equidistan de los extremos de un segmento. Entonces, ahora, al construir o trazar la mediatriz del segmento AB, si a este segmento le trazamos la mediatriz, estamos seguros, ¿sí?, de que la mediatriz va a pasar por el punto P. Si no recuerdan el procedimiento, se construía una circunferencia con centro en A y radio mayor a la mitad, marcábamos arcos a ambos semiplanos respecto de la recta L y con el mismo radio marcábamos los puntos. Finalmente, por la propiedad de la mediatriz, estamos seguros de que la recta perpendicular va a pasar por el punto P. Bueno, si ustedes revisan la definición de rectas paralelas que ofrece el libro, vamos a tener que agregarle algún pequeño detalle. El libro dice que dos rectas o más, ¿sí? No hace falta que sean dos, ¿sí? Es decir, dice las rectas paralelas son rectas que están contenidas en un mismo plano y que no tienen ningún punto en común, ¿cierto? A eso yo le agregaría que también está la posibilidad de que sean coincidentes, ¿sí? De esta manera, si nosotros decimos que las rectas coincidentes también son paralelas, estaríamos estableciendo que toda recta es paralela a sí misma, ¿de acuerdo? Bueno, el postulado 10, ¿sí? No se demuestra, es un postulado, dice, dado una recta y un punto que no pertenece a ella, se puede trazar una paralela y solo una a la recta dada que pase por ese punto, ¿sí? Más adelante vamos a estudiar el procedimiento, es decir, el método para hacer esta construcción, pero lo importante para resaltar es que si tenemos una recta cualquiera, ¿sí? Supongamos una recta L, y un punto P que no pertenece a ella, en un plano vamos a poder trazar una paralela a la recta L que pase por el punto P y solo una, ¿sí? Este postulado caracteriza a la geometría euclidiana, ¿sí?
la geometría euclidiana asegura este postulado, ¿de acuerdo? Porque trabaja sobre un plano. En las geometrías no euclidianas, donde se trabaja sobre otras superficies, por ejemplo sobre una esfera, entonces van a tener más dada una recta y un punto que no pertenece a ella, entonces la cantidad de paralelas que se va a poder trazar es distinta, ¿sí? Pero eso ya es otro cuerpo teórico. Fíjense cómo cambiando solamente un postulado se puede armar toda una teoría matemática distinta. Por ejemplo, en este caso, a la geometría euclidiana se producen todas las geometrías no euclidianas. Bueno, vamos a analizar algunos conceptos que aparecen en la sección 2.1, por ejemplo, el concepto de transversal, ¿sí? Vamos a decir que una transversal es una recta que interseca a dos o más rectas en un mismo plano en distintos puntos. Por ejemplo, acá la recta T es una transversal porque interseca a la recta R y a la recta S. Vamos a definir a los ángulos internos como los ángulos que se forman, ¿sí?, dentro de estas dos rectas que han sido cortadas por la transversal. Entonces, ejemplos de ángulos internos tenemos el ángulo 3, 4, 5 y 6. También podemos definir los ángulos externos, que son los que están fuera, digamos, de estas dos rectas cortadas por la transversal, que serían el ángulo 1, 2, 7 y 8. El libro no hace una definición muy precisa acerca de, por ejemplo, los ángulos correspondientes, ¿sí? Entonces nosotros vamos así a hacer vamos a dar una definición más precisa. Vamos a decir que los ángulos correspondientes en primer lugar son de a dos, ¿sí? Son pares, muy importante, no podemos tener 3 ni 4 ni más ángulos correspondientes, ¿sí? Entonces, dos ángulos correspondientes, por ejemplo en este caso el 1 y el 5, son ángulos. Tiene que ser uno interno y otro externo, situados respecto de la transversal en el mismo semiplano. En este caso estaríamos en el semiplano de la izquierda respecto de la transversal T, ¿sí? Entonces son ángulos, uno interno y otro externo, dos, ¿sí? Uno interno y otro externo, situados en el mismo semiplano respecto de la transversal, y le vamos a aclarar que tienen vértices distintos. Si no decimos que tienen vértices distintos, entonces 1 y 3 podrían ser correspondientes y no lo son. Tenemos ángulos alternos internos, ¿sí? Los ángulos alternos internos son ángulos que los dos son internos, también son de a pares, ¿cierto? Son de a pares, son los dos internos y están situados en distintos semiplanos respecto de la transversal. Por ejemplo, el ángulo 3 es un ángulo interno. El alterno correspondiente va a ser el ángulo 6, ¿sí? Porque están situados en distintos semiplanos respecto de la transversal con vértices diferentes. No son los únicos, tenemos como alternos internos, tenemos 3 y 6 y también 4 y 5. No hay más pares de ángulos alternos internos. Recién, cuando hablamos de los ángulos correspondientes, nombramos solamente al par 1 y 5. Pero también tendríamos como ángulos correspondientes el 3 y el 7, el 2 y el 6, o el 4 y el 8. También tenemos ángulos alternos externos, ¿sí? Son ángulos que son externos, los dos son de a pares, están situados en distintos semiplanos respecto de la transversal y con vértices diferentes. Por ejemplo, el ángulo 2 y el ángulo 7 son ángulos alternos externos, lo mismo que el ángulo 1 y el ángulo 8. ¿Sí? Por último, ya estamos en condiciones de enunciar el postulado 11, donde aquí van a tener que tener mucho cuidado cuando lo utilicen en las demostraciones, porque el postulado 11 dice: si dos rectas paralelas son intersecadas por una transversal. Vamos a resaltar que establecen la condición que las rectas tienen que ser paralelas, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? En el caso de que R y S sean paralelas, entonces los ángulos correspondientes van a tener la misma medida, es decir, van a ser congruentes. Si las rectas no son paralelas, como en el caso de la figura que tenemos acá de R y S, también los ángulos se van a denominar de esta manera y se van a definir de esta manera, pero no se va a cumplir el postulado 11, ya que R y S no son paralelas. Por lo tanto, vamos a tener ángulos correspondientes, pero no van a ser congruentes.
Para que sean congruentes necesitamos sí o sí que las dos rectas, ¿sí? Dice, si dos rectas son paralelas intersecadas por una transversal, entonces los ángulos correspondientes son iguales. Bueno, el teorema 2.1.2 dice, si dos rectas paralelas son intersecadas por una transversal, entonces los ángulos alternos internos son congruentes. ¿Sí? Es decir, esto establece otra relación entre los ángulos especiales cuando las dos rectas que intersecan la transversal son paralelas. Muy importante, si las rectas no son paralelas, no se va a cumplir que los ángulos alternos internos sean congruentes. Entonces vamos a demostrar esto. En primer lugar, tenemos una figura de análisis con dos rectas paralelas, L y M, y la transversal T que las interseca. ¿Sí? Se forman los ángulos 1, 2, 3 y bueno, otros que no les puse numerito porque no los necesito en la demostración. Como hipótesis tenemos las rectas L y M intersecadas por la transversal T. Y lo que tenemos que probar, si queremos probar que los ángulos alternos internos son congruentes, es que el ángulo 1 y el ángulo 2 sean congruentes. Bueno, la primera proposición es la hipótesis y en la segunda, fíjense, yo marqué con rojo el angulito 3 que nos va a permitir hacer esta demostración. ¿Por qué? El ángulo 2 y el ángulo 3 son ángulos correspondientes y si las rectas son paralelas, entonces el postulado 10 nos asegura que el 2 y el 3 son congruentes. Bien, entonces, fíjense, si el ángulo 2 es congruente al ángulo 3 por el postulado 10, ¿sí? Nosotros tenemos también que el ángulo 3 es congruente al ángulo 1 porque los ángulos opuestos por el vértice son iguales, son congruentes, ¿sí? Ahora lo único que queda es aplicar la ley, la propiedad transitiva de la igualdad porque en el paso 2 y 3, si 2 es congruente con 3 y 3 es congruente con 1, entonces el ángulo 2 es congruente con el ángulo 1 por la propiedad transitiva de la igualdad. El teorema 2.1.3 lo voy a dejar para que ustedes hagan como ejercicio la demostración, pero les voy a dar una ayuda, ¿sí? El teorema dice, si dos rectas paralelas son intersecadas por una transversal, entonces los ángulos alternos externos son congruentes. Fíjense, como figura de análisis, en primer lugar hay que ubicar dos rectas paralelas cortadas por una transversal T, intersecadas por la transversal T. Los ángulos alternos externos, en este caso yo marqué el 1 y el 2, que son los que habría que probar que tienen la misma medida, es decir, que son congruentes. Entonces, como dado, para la ayuda podrían utilizar la recta L paralela a M con la transversal T. Y lo que hay que demostrar es que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2, ¿sí? Como ayuda les doy la herramienta de que utilicen el ángulo 3, que está marcado ahí con rojo, que es el ángulo opuesto por el vértice del ángulo 2. El teorema 2.1.4 dice, si dos rectas paralelas son intersecadas por una transversal, entonces los ángulos internos en el mismo lado o semiplano respecto de la transversal son suplementarios. Bien. Entonces, en este caso vamos a cambiar las rectas paralelas en el plano, pueden estar en cualquier posición, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos la recta L paralela a la recta M y que ambas son intersecadas por la transversal T. Lo que tenemos que probar es que el ángulo 1, es decir, que serían los ángulos internos en el mismo semiplano respecto a la transversal, en este caso 1 y 2, suman 180, es decir, son suplementarios. Yo marqué como ayuda el ángulo 3 y esta es una demostración distinta a la que ofrece el libro para que ustedes vean también que no todas las demostraciones tienen que ser iguales. Lo importante es que el encadenado lógico lleve de la hipótesis a la conclusión. Bueno, entonces en el primer paso tenemos la hipótesis. En el segundo paso podemos decir que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 3. Si ustedes se fijan, estos dos ángulos son correspondientes, por lo tanto van a ser congruentes gracias al postulado 10. Dice que si tenemos dos paralelas cortadas por una transversal, los ángulos correspondientes son congruentes. El ángulo 2 y el ángulo 3, fíjense que son ángulos consecutivos cuyos lados externos están sobre rayos opuestos o forman una línea recta. Entonces,
teníamos un teoremita que decía que si dos ángulos son consecutivos y sus lados externos, que en este caso los voy a pintar con rojo, forman una línea recta, entonces estos dos ángulos son suplementarios. Podemos establecer que 2 y 3 son suplementarios. Ahora, la medida del ángulo 2 más la medida del ángulo 3 es 180, porque si dos ángulos son suplementarios, la suma de sus medidas es 180. Fíjense, nosotros habíamos establecido en el paso 2 que el 1 y el 3 eran congruentes, por lo tanto podemos reemplazar en esta expresión la medida del ángulo 3 por la medida del ángulo 1. Entonces obtenemos que el ángulo 2 y el ángulo 1 suman 180, ¿sí? Por el principio de sustitución. Y finalmente, si suman 180, el ángulo 1 y el ángulo 2 son suplementarios, ¿no? Nosotros sabemos que si la suma de las medidas de dos ángulos es 180, entonces los ángulos son suplementarios. Bueno, por último les dejo como ejercicio hacer la demostración del teorema 2.1.5.